Bienvenidos a un nuevo episodio de INGEMET, el podcast donde la Tierra habla. ¡Bravo! Un espacio donde descubrimos cómo la geología y la minería influyen dentro de nuestra vida cotidiana y al desarrollo del país. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y es que el proyecto científico que se está realizando en el Perú en las últimas 2 décadas. Estamos hablando de la Carta Geológica Regional a escala 1/50.000. Detrás de todo este esfuerzo en conjunto de más de 25 años, existen decenas de profesionales que han realizado y recorrido, ¿no?, todos estos estudios en montañas, en la selva, en los desiertos, en las cordilleras, y han hecho un trabajo exhaustivo de campo para que se pueda elaborar en realidad más de 1000 mapas, ¿no?, que hoy permiten conocer el territorio de manera más precisa de nuestro país. Y para esto, el día de hoy nos va a acompañar y responder todas estas preguntas que tenemos, ¿no?, acerca de este importante proyecto, el ingeniero Freddy Jaime Salcedo, quien es el ingeniero geólogo especialista en la Dirección de Geología Regional del INGEMET. Él es egresado de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, con maestría en recursos minerales y energéticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el campo de las geociencias, desarrollando también actividades dentro de los sectores de exploración minera y petrolera, y también con más énfasis en la geología regional. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Así que bienvenido, ingeniero, un gusto tenerlo acá con nosotros y gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias, Yanira, por la invitación y bueno, aquí estamos para absorber las preguntas sobre el tema. Sí, sobre la Carta Geológica Regional, Nacional. Mire, antes de empezar con el bloque de las preguntas, quiero invitarlos a todos ustedes que nos están viendo a seguirnos por nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, dale clic en la campanita y también recordarles que nos pueden ver por todas nuestras plataformas digitales y oficiales del INGEMET. Ingeniero, ¿ahora sí listos para empezar con el bloque de preguntas? Claro que sí. Perfecto. Cuando escuchamos nosotros, ¿no?, el término Carta Geológica Nacional, muchas personas se imaginan quizás simplemente un mapa, pero en realidad no es mucho más que eso. Entonces, ¿nos podría explicar qué es la Carta Geológica mucho más que eso? Entonces, ¿nos podría explicar qué es la Carta Geológica Nacional y cuáles son, ¿no?, la información que contiene? Claro que sí, Yanira. La Carta Geológica Nacional y cuáles son, ¿no?, la información que contiene. Claro que sí, Yanira. La Carta Geológica Nacional es un conjunto de mapas e informes técnicos científicos que ha desarrollado el INGEMET, que en conjunto pues tiene información relevante obtenidas de campo, estudios de laboratorio y interpretación de imágenes satelitales y dentro de esto también tenemos estudios especializados, ¿no? Entonces la Carta Geológica da información valiosa del territorio peruano, nos ayuda a entender también cómo ha sido la evolución geológica en el territorio. Entonces podríamos decir que es como una radiografía de todo el territorio de nuestro país. Si queremos hacer esa analogía, claro que sí, es como una radiografía, la Carta Geológica Nacional es como una radiografía, porque nos da a entender lo que no podemos observar en el subsuelo. Por ejemplo, tenemos las rocas que afloran en superficie, las fallas, las estructuras y algunas evidencias que no siempre es visible a nuestra vista, ¿no? Aquí podemos visualizar, ¿no?, el mapa de cuadrángulos. ¿Nos podría explicar un poco más de esto? Claro que sí. Mira, este mapa corresponde a un mapa a una escala 1/100.000, que se inició el año entre el 1959 y 1960 y que concluyó en 1999. Son 501 mapas y que concluyó en 1999. Son 501 mapas geológicos a la escala 1/100.000. Pero a partir del año 2000
se empieza a trabajar los geológicos a la escala 1 al 100.000. Pero a partir del año 2000 se empieza a trabajar los mapas a la escala 1 al 50.000. ¿Qué quiere decir? Que un mapa a la escala 1 al 100.000 se divide. ¿Qué quiere decir? Que un mapa a la escala 1 al 100.000 se divide en 4 partes, y una de las partes, pues ahí mostramos las partes, pues ahí mostramos en detalle. Uh-huh. En el cuadro que está resaltado en rojo, corresponde a un mapa 1 al 50.000. ¿Y qué información? Corresponde a un mapa 1 al 50.000. ¿Y qué información encontramos, puede encontrar un ciudadano, ¿no? Una autoridad regional o una empresa en estos mapas? Claro, aparte de tener la coloración, cada coloración tiene su explicación, ¿no? Corresponde a una determinada roca con su respectiva edad. En este caso han podido ser datados por datos paleontológicos o radiométricos. Y el mapa en realidad contiene datos del tipo de roca, estructuras geológicas, también tiene datos de dataciones radiométricas, tiene datos también tiene datos de dataciones radiométricas, tiene datos de la leyenda, el corte estructural y algunos datos adicionales de recursos minerales y energéticos. Entonces, cuando hablamos... Y algunos datos adicionales de recursos minerales y energéticos. Entonces, cuando hablamos de un mapa a escala 1/50.000, estamos hablando de un mapa con mayor detalle, más precisión. Exactamente, tú lo has dicho. Es un mapa al 100.000 por su tamaño o el área que abarca. Uh-huh. No te da mucho detalle. Sin embargo, el mapa al 50.000 te muestra mucho más detalle, ¿no? ¿Y por qué sería? Te da mucho detalle. Sin embargo, el mapa al 50.000 te muestra mucho más detalle, ¿no? ¿Y por qué sería tan importante esta elaboración de este mapa a esta escala para nuestro país, para el Perú? Es importante el mapa a la escala 1 al 50.000, ya que nos va a permitir mostrar mucho más detalle. Y esto contribuyó mucho en la exploración de recursos energéticos, en este caso pueden ser mineros o petroleros, y también a la toma de decisiones de los gobiernos regionales y municipios, ¿no? En lo que es catastro minero, catastro, digamos, en obras de infraestructura que ellos quieran hacer en algún lugar de su territorio, ¿no? Perfecto. La culminación de esta Carta Geológica Nacional no representa un hito. Representa un hito histórico para nuestro país. Tengo entendido que también se ha estado trabajando ya más de 25 años en esta elaboración, ¿no? Más de 2 décadas en realidad de investigación y trabajo de campo. Pero ¿cómo empezó este proyecto, ¿no? Y qué tan complejo ha sido recorrer todo el territorio peruano para poder completarlo? Claro, definitivamente ha sido un reto. Este proyecto empieza con una ambición de tener copado prácticamente todo el territorio peruano a la escala 1 al 50.000. Ese fue el objetivo. Y prácticamente estamos llegando a cumplir en gran parte del territorio a la escala 1 al 50.000. Ese fue el objetivo. Y prácticamente estamos llegando a cumplir en gran parte del territorio, llegando casi a un 97% de lo programado, con 1.093 mapas. Y este año estamos concluyendo con 34 mapas, que prácticamente estaría cerrándose con eso, lo que se había programado inicialmente. Claro, actualmente el proyecto registraba, ¿no?, un avance de 97% y uh-huh. Este año se completan los últimos 34 mapas geológicos para hacer un total de 1.093 mapas, ¿no? Pero ¿qué significa o representa llegar a esta etapa final? Bueno, ha sido un reto para cada geólogo que ha trabajado en geología regional. Ha sido un reto porque tras de un mapa hay un trabajo en equipo. En conjunto.
en equipo, en conjunto. Y bueno, hace un trabajo arduo. Hemos tenido que pasar por diferentes, hace un trabajo arduo. Hemos tenido que pasar por diferentes fases topográficas que tiene el Perú, ¿no? El Perú normalmente está distribuido en la costa, sierra y selva. Claro. El Perú tiene una geografía extraordinariamente así diversa, ¿no? Tenemos todas estas regiones, pero me imagino que detrás de cada extraordinariamente así diversa, ¿no? Tenemos todas estas regiones, pero me imagino que detrás de cada mapa hay historias de expediciones, de mucho esfuerzo, ¿no? De trabajos en zonas remotas y de verdad un arduo trabajo técnico. ¿Hay alguna experiencia que recuerde especialmente quizás? Claro, como quien dice lo que los geólogos callamos, ¿no? A veces los geólogos muchas veces salimos 25 o 30 días al campo y bueno, dejamos la familia atrás con el fin de obtener información geológica, ¿no? Que sirva de base para las diferentes especialidades que manejan las ciencias de la Tierra. Claro, pero ¿alguna anécdota en especial que usted recuerde? Bueno, dentro de mi vida geológica tengo muchas anécdotas, ¿no? Una de ellas es que cuando estaba empezando recién la geología, estaba trabajando en la selva de Madre de Dios, ¿ya? Subí en ese entonces era mi mentor, un geólogo, Víctor Carlotto. Entonces subí a una quebrada donde estaba constituida enteramente de lutita. La lutita es una roca bien deleznable. Cuando está en contacto con el agua, se viene como huaico, ¿no? Entonces nosotros hemos estado en medio de la quebrada y de pronto tú sabes que en la selva de pronto está haciendo calor y al rato está lloviendo. Claro. Entonces lo que nos pasó, al mediodía estamos con intenso calor y de pronto cae la lluvia. Y como esas lutitas al contacto con el agua se viene como huaicos, tuvimos que escapar por la quebrada. Estamos escapando y nos encontramos con un abismo de 30 metros más o menos. Pucha, y ahí teníamos que decidir saltar o quedarnos ahí. Pero la cuestión era saltar, porque no había otra excavatoria, porque si no el huaico nos tapaba. Entonces, y saltaron. Claro, yo salté primero. Y junto conmigo cayó una piedra más o menos de 1 metro de diámetro. Súper cerca. Casi juntos caímos con la piedra. Entonces, si yo caía primero y después la piedra, ahí quedaba. No estaría para contarnos acá en este momento. Entonces, claro, me hice una fractura en la mano, ya que a ese rato no había ni hospital ni posta, ¿no? Entonces mi jefe en ese entonces también igual saltó, perdió sus cámaras, todo un drama, o sea, pero escapamos de eso. Toda una travesía realmente. Esos son, digamos, las cosas que uno pasa en selva, ¿no? Ahora, en la costa también tenemos, hay muchas anécdotas en la costa. Estuvimos entrando por el desierto de Sechura, entonces, por el Arenal. Entonces, hicimos una buena travesía. Y en medio del desierto, tú no sabes qué está cubriendo las arenas en el desierto, ¿no? Claro. Continuamos y se hunde el carro. Se hundieron con todo y carro dentro. Claro, se hundió casi media llanta, pero para sacarlo imposible porque estabas en medio del desierto, ahí no hay vida. ¿Y cómo solucionaron? Entonces, ¿qué hicimos? Intentamos sacarlo, pero no pudimos. Esperamos la noche para caminar porque en el día, en el desierto, te mueres porque no hay agua, no hay nada, ¿no? Se refiere como a arenas movedizas, me imagino. Más o menos, pero está relleno de lodo, cubierto por arena, algunos sitios, ¿no? Y la suerte que nos tocó, se hundió la camioneta y bueno, no pudimos sacar. Entonces tuvimos que pedir auxilio y viajar a caminar toda la noche y llegar a Bayóvar para pedir auxilio, ¿no? Wow. Y así pudimos sacarlo. Me imagino todas las peripecias que han pasado, claro. Exactamente. Porque estamos hablando, pues, ¿no?, de recorrer la costa, la sierra y la selva. Claro. Pero ¿cómo es la jornada típica de una brigada geológica en el campo? Bueno, la jornada normalmente empieza en la mañana, 6 de la mañana o muy temprano, ¿no? Dependiendo de cuánto hay que recorrer.
Entonces tomamos desayuno, luego nos preparamos para salir al campo, cada uno con su respectivo víveres, porque normalmente salimos al campo y bueno, no hay restaurantes, obviamente, en el Claro, campo, ¿no? llevan todos sus víveres y todos Llevamos sus nuestros equipos, víveres, claro. aguas y todo lo que... Y se internan por días, me imagino, ¿no? Enteros. Algunas veces por días y algunas veces son ida y vuelta. El año pasado me tocó, digamos, por ejemplo, unas travesías largas. Uno de mis compañeros tuvo que ir una travesía de 13 días. Wow. No había contacto, no había nada. El temor era qué es lo que les había pasado, porque había que pasar por comunidades nativas, ¿no? Realmente muy valorable la labor que ustedes realizan, ingeniero. Quisiera también consultarle, porque a veces en realidad pensamos que la geología solo tiene relación con la minería, ¿no? Y no es así, porque o sea, la carta geológica tiene aplicaciones muchísimo más amplias. ¿Cómo contribuye, ¿no?, esta información al desarrollo de nuestro país? No, efectivamente, la carta no solamente está relacionada a la minería. Uh-huh. La carta geológica en sí, bueno, tiene muchas aplicaciones en la geotecnia, en las obras de infraestructura y en varias disciplinas que realmente la carta geológica sirve como base para para diferentes tipos de estudios. Es muy importante. La carta geológica sirve como base para para diferentes tipos de estudios. Es muy importante, ¿no?, el conocimiento primero del territorio. Claro. Claro. Por ejemplo, mencionó, ¿no?, las carreteras. ¿Cómo ayuda entonces aparte de conocimiento primero del territorio? Claro. Por ejemplo, mencionó, ¿no?, las carreteras. ¿Cómo ayuda entonces aparte de la construcción de las carreteras, hospitales también, me imagino, y represas y también obras de infraestructura? Efectivamente, para la construcción de carreteras, obras de infraestructura, previamente se tiene que conocer la geología, el tipo de roca por donde va a pasar la carretera o dónde se va a construir la infraestructura, si es una roca competente o en qué tipo de suelo. Sin estos trabajos geológicos, la incertidumbre va a ser mayor, ¿no? No sabes si vas a perder o ganar. Entonces, una geología bien detallada es importante porque va a reducir la incertidumbre, sobre todo en las inversiones que quieren hacer los inversionistas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es clave para el ordenamiento territorial. Y también, ¿por qué entonces es tan importante para los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Por qué es tan importante que ellos conozcan toda la geología de sus territorios? Sobre todo los gobiernos regionales o locales, la carta geológica es sumamente importante porque en base al conocimiento de la geología o al tipo de roca que aflora en su comunidad o jurisdicción, va a tener que tomar decisiones en cuanto a infraestructura, de planificación, ordenamiento, ¿no?, territorial, bueno, planificar programas que permitan evitar riesgos geológicos, todo eso, ¿no? Justo, ¿no?, hablando de ese aspecto, ¿no?, que también es muy fundamental, la gestión del riesgo geológico. Entonces, ¿cómo contribuiría esta carta geológica a identificar las zonas vulnerables ante deslizamientos, sismos e inundaciones? Sí, la carta geológica es sumamente importante también dentro de esa rama, ya que teniendo el conocimiento del tipo de roca, los especialistas pueden determinar dónde son las zonas vulnerables, dónde va a haber deslizamientos, huaicos, etcétera, ¿no? Claro, porque recordemos que el Perú, ¿no?, nuestro país es tan diverso y complejo geográficamente, entonces es muy importante, ¿no?, contar con esta información científica para prevenir estos desastres en realidad. Efectivamente, sí. Podemos afirmar entonces que la geología también salva vidas, ¿cierto? No, definitivamente la geología, un trabajo bien planificado y, bueno, anteponerse, digamos, a desastres, va a salvar vidas, ¿no? Definitivamente, es muy importante. Cambiando de tema, ingeniero, sabemos que hoy el mundo, ¿no?, demanda cada vez más
cobre, de litio y otros minerales estratégicos para la transición energética. Entonces, en este contexto, ¿qué papel cumple la Carta Geológica global, en este contexto global? Es fundamental, digamos, tener una buena base geológica que permita a los sectores de exploradores, en este caso de elementos estratégicos como cobre, litio, zinc, tierras raras, etcétera, que tengan una buena base geológica y de esa manera poder, digamos, proponer sus programas de exploración, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? La cartera de proyectos mineros del país actualmente supera los 63 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo contribuiría la información geológica a generar confianza para los inversores? De hecho, teniendo una buena base geológica con un mapa geológico al detalle, va a ser un aliciente para poder decidir entre entre poder definir si nosotros exploramos en un lugar determinado o no, ¿no? Si tienes una geología que no tiene mucho detalle, la incertidumbre va a ser mayor. Claro, aumenta. Entonces, también ayuda, digamos, a evitar, digamos, gastos insulsos, ¿no? Reducir los costos con una buena geología. Claro, entonces se podría afirmar que reduce, ¿no?, efectivamente la incertidumbre geológica y permite tomar mejores decisiones para la inversión, definitivamente. Definitivamente que sí. Después de culminar la Carta Geológica Nacional, ¿qué sigue para el INGEMET, ¿no?, y para la dirección en específico de Geología Regional, ingeniero? ¿Cuáles serían los próximos desafíos que se vienen? Sí, en realidad, bueno, terminar la Carta Geológica a la escala 1 en 50.000 ha sido un gran reto, pero ahí no termina, digamos, el estudio geológico, ¿no? Creemos que después de esto se vienen mayores retos. Tú sabes que el avance de la tecnología en todo sentido es muy acelerado. Entonces, la Carta Geológica también como tal necesita, digamos, de nuevas tecnologías y los geólogos que posteriormente vengan contribuyan con ese conocimiento, ¿no? Y si tuviera que resumir en una sola frase por qué esta Carta Geológica es tan importante para el Perú, ¿cuál sería? Bueno, en general, la Carta Geológica es muy importante porque va a permitir tomar decisiones al Estado en su conjunto, porque la Carta Geológica es bien diversa, como hemos dicho, ¿no? O sea, abarca todo el territorio peruano. Tenemos costa, sierra y selva, y cada lugar tiene su característica peculiar en cuanto a la geología. Entonces, va a ser muy importante, digamos, para un gobierno también que quiera hacer una infraestructura de mayor envergadura, en este caso carreteras, puentes, represas. Entonces, tener una geología muy detallada y con una buena información va a permitir que las autoridades también tengan menos pérdidas y sus proyectos sean mucho más duraderos. Ingeniero, quizás quisiera compartir un último mensaje final a los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Claro que sí. Con esta culminación de la Carta Geológica al 50.000, bueno, que no es el final, sabemos que todavía tenemos mucho por trabajar en lo que es actualización con las nuevas innovaciones en las ciencias geológicas y en las diversas disciplinas. Todavía hay mucho que trabajar y las nuevas generaciones pues vengan a contribuir al INGEMET. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy. Hoy hemos descubierto cómo un mapa puede convertirse en una herramienta estratégica para el desarrollo, la seguridad y el futuro, ¿no?, de nuestro país. La culminación de esta carta, como usted mismo lo menciona, representa en realidad mucho más que un logro técnico, sino es una base científica que va a permitir tomar mejores decisiones para las futuras generaciones.
Le agradecemos nuevamente su participación, ingeniero, por habernos acompañado en este episodio y también agradecerle a ustedes que nos están viendo y escuchando. También recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales del INGEMED y también escucharnos por las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Y no se olviden de acompañarnos en un próximo episodio. Nos estamos encontrando nuevamente para seguir descubriendo todas las historias que guarda nuestro territorio. Muchísimas gracias. Gracias.